Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación, el podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Una Cuestión de Reputación. En esta ocasión estamos encantados de tener como invitado a Jordi García Rivas, un verdadero experto en el ámbito de la gestión de riesgos. Con una amplia trayectoria, Jordi ha dejado una marca indeleble en el sector financiero y empresarial y está siendo clave en la integración de la gestión de riesgos en muchas organizaciones. Es fundador y socio ejecutivo en Nodo Risk Consulting, una empresa pionera en modelos de gestión de riesgo operacional, reputacional, de control interno y en la gestión de procesos. Jordi es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona. Su sólida formación y su pasión por la analítica y el rigor científico la ha trasladado al campo de la gestión de riesgos. Desde sus roles en entidades financieras de renombre como el Grupo BBVA y el Banco Santander, hasta su labor como conferencista internacional y docente en reconocidas instituciones educativas, Jordi ha sido un agente clave en la implementación de estrategias efectivas para la mitigación y prevención de riesgos. Además, es coautor de numerosas publicaciones y ha participado en proyectos pioneros en el ámbito de la gestión de riesgos, incluyendo la fundación de Operational Risk Exchange, la mayor base de datos de riesgo operacional del mundo. Jordi es además profesor de nuestro programa de formación ejecutivo en gestión de intangibles, de Global Chief Corporate Officer, que celebramos cada año desde Corporate Excellence junto a ESADE y por cuyas aulas han pasado ya más de 250 profesionales. Hoy nos acompañará para compartir su visión y experiencia sobre los desafíos actuales en la gestión de riesgos. Prepárense para una conversación sobre cómo enfrentar los desafíos del mundo empresarial desde una perspectiva centrada en la gestión de riesgos. Bienvenido, Jordi. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, por dedicarnos hoy un ratito. Estoy muy feliz de tenerte hoy con nosotros en Una Cuestión de Reputación. Estupendo, yo también muy contento de estar con vosotros. Y sobre todo también porque es un tema clave, quizás estuvo incluso en el origen de Corporate Excellence, cuando éramos foro de reputación corporativa, cómo el riesgo reputacional o cómo puede llegar a hacer desaparecer una empresa, ¿no? Sí. Entonces es un tema que está en la agenda empresarial por el que nos preguntan mucho y tenerte hoy con nosotros como experto en este tema, pues nos hace muy feliz. Así que comienza el viaje, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿no? La primera pregunta, quería preguntarte que has dedicado muchísimo tiempo, toda tu energía y tu carrera profesional a los riesgos, ¿no? Y quería consultarte cómo un físico, ¿no?, decide de alguna manera dedicarse a este campo de gestión. ¿Qué te motivó inicialmente a adentrarte en este ámbito? Pues la explicación es la siguiente. Estudié física porque es lo que me gustaba en una época en que yo trabajaba en un banco español de 8 a 3 de la tarde, ¿no? En España llegó a finales de los principios de los 80, llegó la banca extranjera. Y entonces justo cuando estaba terminando la física, pues resulta que me contrató Chase Manhattan Bank, ¿no? Y claro, de pasar de un banco español como era Banesto, Banco Español de Crédito, ahora formando parte del Grupo Santander, que era un banco que era como un ministerio, para entendernos, como si fuera muy funcionarial, al de repente trabajar para la banca americana, que tenía otra visión, a mí eso me pareció me encantó el approach, me di cuenta de que allí cualquier idea la tenían en cuenta, podías hacer muchas cosas, y esa fue la razón por la que poco a poco me fui metiendo, digamos, en ese aspecto. No fue gracias a ese cambio con Chase Manhattan, y a partir de ahí ya toda la vida me dedicaba a estar en bancos. De hecho, has pasado gran parte de tu carrera en entidades financieras, sí, pero también has ayudado a muchas organizaciones de otros sectores, sí, en este viaje hacia la integración de los riesgos. Sí. ¿Ves alguna diferencia en el entendimiento o acercamiento a este campo? ¿O cuando hablamos de gestión de riesgos deberíamos saber que nos afecta a todos o entenderlo? Sí, es decir, los riesgos son riesgos, y cualquier empresa está expuesta a los mismos riesgos. Eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que cambia de una empresa a otra? Pues el perfil de riesgos. Unas empresas van a tener, por ejemplo, un banco va a tener siempre mucho más riesgo de crédito, una compañía aérea, su riesgo fundamentalmente va a ser operacional. O sea que lo que va a cambiar es el perfil, pero los 5 riesgos básicos que tienen todas las empresas, me refiero al estratégico, me refiero al de crédito, al de mercado, al de balance y liquidez y el operacional, estos son comunes a todas. Entonces, los principios básicos de gestión sirven para todas las empresas. La gestión es la misma. No hay diferencia conceptual, digamos. Y a lo largo de todos estos años, si tuvieses que resumir mucho, ¿cuál sería el proyecto más desafiante que has tenido que abordar y qué lecciones has aprendido? Hombre, el proyecto más desafiante y más excitante al mismo tiempo fue cuando me contrató Argentaria para montar un modelo de riesgo operacional desde cero, es decir, con una hoja de papel en blanco, y posteriormente
apareció ya las primeras normativas de Basilea que obligaban a los bancos a gestionar estos riesgos con unas determinadas condiciones, ¿no? Entonces, ese fue el desafío más grande al que incorporamos también el riesgo reputacional en aquel momento, ¿no? Y el reto era conseguir, digamos, que el Banco de España aprobara el uso que llamamos de modelos avanzados de Basilea, que eran los más beneficiosos para los bancos porque suponen una reducción de capital importante, ¿no? Entonces, ese fue un reto muy grande porque BBVA fue el único banco que lo consiguió, se consiguió en el año 2010, y el banco tuvo un ahorro de capital importantísimo. Estamos hablando de un ahorro de capital anual entre 500 y 600 millones de euros, con el consiguiente ahorro en coste de financiación del capital. Hay que no olvidar que el capital no es gratis en una empresa. El coste del capital es del orden de un 10%. O sea, que imaginaos que ahorrarte 500 millones en capital es ahorrarte anualmente 50 millones de verdad, digamos, de cash, ¿no? Por tanto, ese fue un reto muy, muy importante, ¿no? Ese fue uno de tus primeros grandes proyectos o grandes retos, ¿no? Y a lo largo de estos años, o en ese momento eras director corporativo de riesgo operacional en BBVA, pero también integraste herramientas de gestión y has ayudado a muchas compañías a hacerlo, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cómo deberíamos abordarlo? ¿O cómo has implementado este tipo de herramientas? O sea, cuando llegas a una organización o en ese momento en Argentaria, ¿cómo implementaste estas herramientas para que se convirtiesen en un proceso de decisión claro, ¿no? Y clave para la estrategia de la compañía? Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que los riesgos, hay algunos que se originan en áreas muy concretas y muy pequeñas y otros que afectan a toda la organización. Por ejemplo, en el caso del operacional, más del 90% de la plantilla de una empresa directa o indirectamente gestiona riesgo operacional, ¿no? Muy distinto sería el caso de, por ejemplo, el riesgo de mercado, donde es muy poquita la gente que lo gestiona, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener claro es que vas a necesitar de la colaboración de mucha gente. Aparte de tener una metodología, de tener un modelo para poderlo implantar, vas a necesitar venderlo, en primer lugar, obviamente, a la alta dirección, pero luego tienes que venderlo a todas las unidades que van a participar en eso en el momento de la gestión. Y tienes que facilitarles, además, unas herramientas que les faciliten a ellos esa gestión y que les aporten valor en su día a día. Por eso es importante temas como la captura, no solamente ver los riesgos, sino capturar información, hacer bases de datos, colocar indicadores de riesgo para que las empresas luego vean la evolución y que sean ellas mismas las que se sientan responsables de esos procesos de gestión, obviamente con las herramientas corporativas que se diseñan, ¿no? Por tanto, yo diría que los puntos claves ahí es tener una buena relación y ser capaz de difundir toda esa cultura en la empresa. Si no lo haces, y en los bancos que yo conozco que no han tenido esa habilidad, les ha ido bastante mal, porque las unidades de negocio y de soporte, que en definitiva tienen que estar detrás también de esa gestión de riesgos, pues no te colaboran. Totalmente de acuerdo, ¿no? El tema de romper silos, ¿no? Y tener esa mirada transversal, de tener una posición importante en la coalición de poder, pero también que te vean como un colaborador, que realmente aquí ganamos todos, ¿no? Exactamente. Tienen que ver de que tú no eres que tú para ellos no eres una carga adicional de trabajo, sino que les proporcionas herramientas de las que ellos mismos se van a beneficiar en la gestión, porque van a tener menos pérdidas, van a tener una capacidad, van a poder demostrar, digamos, que están gestionando adecuadamente sus procesos. Entonces, ese es el punto clave. Lo has introducido un poco, pero ahora que tenemos la oportunidad, ¿podrías simplificar mucho la tipología de riesgos que existen en la organización y qué relación tienen con el riesgo reputacional? Sí, como decía antes, hay 5 riesgos básicos que afectan a todas las empresas, ¿no? Que serían el estratégico y de negocio, crédito, mercado, riesgo de balance y operacional. Esos son los 5. Bueno, hay un riesgo adicional que es el riesgo técnico, que es únicamente el riesgo actuarial de las compañías de seguros. Pero bueno, quitando ese, los 5 riesgos restantes son comunes, como digo, a todas las organizaciones, ¿no? Entonces, estos riesgos, ¿de acuerdo? Uno tiene que tener la habilidad de darse cuenta de cuando se manifiesta o cuando se produce lo que llamamos un evento de riesgo, si va a tener o no consecuencias reputacionales. No todos los eventos van a tener consecuencias reputacionales. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo saber si un evento puede ser luego reputacional? Pues muy sencillo, si va a afectar a los stakeholders. Yo puedo tener un evento
que solamente es conocido de puertas para adentro, no se enteran los clientes, no se entera nadie más que nosotros, no trasciende, no hay evento reputacional. En el momento en que el evento ya sale, digamos, del ámbito del banco y ya pasa a ser dominio, digamos, de alguno de los stakeholders, o varios, a partir de ahí ya se produce el evento reputacional. O sea que esa es la clave. La clave está en determinar cuáles de los riesgos, en caso de que se manifiesten, van a convertirse después en eventos reputacionales. ¿Podrías definirnos qué es un riesgo reputacional? El riesgo reputacional lo podemos definir como como un incidente que afecta a la percepción de los stakeholders. Es decir, el riesgo es incertidumbre. Entonces, la incertidumbre se produce cuando no podemos saber con exactitud lo que va a pasar en el futuro. Si no hubiera riesgo, todo sería muy sencillo porque todos los planes se cumplirían sin ningún problema. Pero la existencia de riesgo hace que los planes a veces no funcionen, ¿no? Entonces, el riesgo reputacional lo asociamos a esa incertidumbre ante la ocurrencia de eventos que pueden ocurrir o no, y si ocurren, pueden afectar a la percepción. Ojo, no siempre a la realidad. Es decir, aquí lo que hablamos es de percepción, esa es la característica que tiene el riesgo reputacional a diferencia de los demás riesgos. Los demás riesgos necesitan de una materialidad y nada más, pero aquí simplemente es por la percepción. O sea, tú puedes ser un banco muy bueno o una empresa muy buena, si te percibe como malo, pues mal asunto, ¿no? Por tanto, la percepción es el punto clave en esa definición de riesgo reputacional. Y cuando se dice que el tema o técnicamente el riesgo reputacional puro, ¿tiene sentido o no? Sí, hay poquitos, pero hay algunos casos donde se pueden presentar, ¿no? Y yo te puedo dar dos ejemplos. Uno que hoy en día está muy conocido es el caso de las noticias falsas. O sea, en un momento dado, y esto antes no pasaba porque no existían, bueno, sí pasaba, pero no era tan, digamos, divulgable como ahora. No era tan divulgable como ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos las redes sociales y las redes sociales ya sabemos que lo que son, es un río de información que en un momento se riega por todo el mundo, ¿no? Entonces, una noticia falsa obviamente puede generar un riesgo reputacional puro, no viene de ningún otro evento de riesgo, ¿no? También podríamos hablar de algún caso concreto. Imaginemos un comportamiento indebido de un alto directivo, por ejemplo, el presidente de una compañía. Vale. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el famoso tema de Banesto, no sé si ustedes os acordaréis, en los años 95, Banesto se fue prácticamente a la quiebra porque vino un equipo directivo que empezó a cambiar las políticas y todo y tal, y unas políticas muy agresivas de ventas, y no era gente que procediera del sector bancario, y por tanto no gestionaba bien los riesgos, ¿no? Entonces, ese mal comportamiento, en este caso ya era una cosa de gobernanza, ¿de acuerdo? Pues directamente afectó, digamos, a la reputación del banco. Y acabó en manos del Banco Santander, que tuvo que poner, que en aquella época eran pesetas, 500.000 millones de pesetas para quedarse el banco, porque estaba quebrado. En ese sentido, que estamos comentando también el impacto, ¿no? El impacto financiero, ¿no? A veces se habla de la reputación o de los intangibles como si fuesen riesgos no financieros, cuando realmente son riesgos que te impactan directamente, ¿no? En la cuenta de resultados. Sí. ¿Es correcto cuando se habla de no financiero o qué consideras desde tu punto de vista? Yo te digo, yo lo que he visto, porque he estado investigando sobre ese tema ya hace tiempo, y he llegado a la conclusión de que el tema de riesgo no financiero es simplemente un puro tema de definición. O sea, se le llama allí por una nomenclatura y punto. No tiene que ver con las palabras. Porque si a eso vamos, y como tienes toda la razón, cualquier riesgo que finalmente te acabe en pérdidas es financiero. Sería financiero, ¿no? Pero se ha adoptado la definición de decir que el operacional, el reputacional, el estratégico y el de negocio son no financieros. Bueno, pues es un convenio, pero no tiene otra explicación. Entonces, por ir poniendo un poco también, ordenando un poco todo, tendríamos como una serie de riesgos, los 5 grandes riesgos que afectan a todas las compañías. En algunas ocasiones esos riesgos se impactan en reputación y se genera o se ocasiona un riesgo reputacional, y habría una serie de eventos que te pueden generar el riesgo reputacional directamente y que serían los riesgos reputacionales puros, ¿no? Exactamente, que son muy pocos en realidad. Si los miramos en términos prácticos van a ser muy pocos, pero los hay. Y cuando hablamos de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza y este tipo de riesgos, ¿los englosamos dentro del mapa anterior o cómo lo ves? A ver, yo por ejemplo los ESGs, yo diría el E, que sería el ambiental. Para mí el ambiental claramente forma parte del operacional, porque el riesgo ambiental no es ni más ni menos que los desastres ambientales originados, por ejemplo, por cambio climático y estas cosas. Esto forma parte de los desastres de riesgo operacional, ¿no? El tema social
yo no lo veo como un riesgo, sino lo veo como oportunidad. Es decir, un banco que desarrolle o una empresa que desarrolle un comportamiento social reconocible, por ejemplo, financiando becas a estudiantes, por ejemplo, como hace la Fundación de la Caixa, pues, que tiene cantidad de hogares para ancianos, cosas así, esto es obra social. Y eso yo lo veo no como un riesgo, sino como una oportunidad. Y por último, la gobernanza. La gobernanza es algo que atraviesa toda la empresa, o sea, y por tanto, la gobernanza no es que sea un riesgo en sí mismo, sino que afecta a todo. Es decir, la gobernanza está en todas partes, ¿de acuerdo? Entonces ahí la asocias no a uno, sino a todos los riesgos, porque ahí donde la gobernanza no funcione bien te va a afectar, y va a afectar a toda la organización. Muy bien, yo creo que así ya se va quedando como más claro, ¿no? La tipología de riesgos que existen y cómo debería ser el mapa, ¿no?, a integrar en todas las compañías. Con más de 4 décadas de experiencia en este ámbito, en este campo, ¿ves una evolución significativa en la gestión de riesgos o en la madurez con la que se enfrentan las compañías a su integración en los modelos de gestión? Sí. Yo lo que he visto en los tantos años que estoy en el sector, para mí el cambio fundamental ha sido que las áreas de riesgos han potenciado su valor. Es decir, antiguamente las áreas de riesgos dependían de las áreas de negocio. Tenían un papel secundario. Ahora las áreas de riesgo son independientes y tienen voz y voto a la hora de aprobar operaciones. Incluso se dan ya casos donde hay personas que tienen que ver con la gestión del riesgo reputacional a la hora de aprobar operaciones de crédito. Yo he visto casos con algunos clientes míos donde operaciones denegadas de crédito por el impacto que puede tener en los stakeholders si ven que estamos prestando dinero a una compañía, por ejemplo, que no respeta el medio ambiente, por ejemplo, unas fábricas de papel y cosas de esas, ¿no? Yo he visto denegar operaciones porque, entonces, claro, eso sí que es una novedad, ¿no?, que antes no los hacía. Entonces, esa independencia de las áreas de riesgos, por un lado, y además la profesionalización de las áreas de riesgos a través de las distintas herramientas. O sea, las áreas de riesgos han incorporado modelos matemáticos que antes no existían. Los modelos sí existían. Lo que no existía es la capacidad de computar los que tenemos ahora, porque antes, según qué simulaciones, pues, con un computador de los antiguos te podías morir. En cambio, ahora existe la capacidad de cómputo muy rápido y, por tanto, de obtener resultados, ¿no? Por tanto, por un lado, la tecnología, independencia del área de riesgo, y por otro lado la tecnología han sido las evoluciones clave para las áreas de riesgos en todo el mundo. Hablábamos al inicio de esta conversación, un poco antes de comenzar con la grabación, del secreto de la reputación, ¿no?, o de la llave maestra que es la reputación, desde el punto de vista de la creación y fortalecimiento, la creación de valor y capital reputacional y esa generación de confianza y legitimidad social para operar, pero también desde la protección, ¿no? Y quería ver un poco si puedes desarrollar un poco esa idea, ¿no? Cómo te permite, de alguna manera, crear y proteger. Exacto. La creación yo la veo desde el lado de aprovechar, es decir, la empresa tiene que identificar cuáles son sus fortalezas, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de cuáles son sus marcas mejores, cuáles son sus productos mejores, es decir, dónde la empresa se siente como competitivamente buena, ¿no? Capacidades distintivas. Exactamente. Entonces eso sería edificar sobre eso, pues, utilizando lo que hoy en día conocemos todos, ¿no?, a base de promociones, campañas, intervenciones de directivos, etcétera, un poco para empujar, digamos, para que esa reputación vaya subiendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, como decías, no hay que descuidar la parte de aquellos riesgos que eventualmente se pueden materializar y que nos pueden afectar a la reputación. Es decir, que lo que construyo por un lado, tengo que tener cuidado que no se me vaya a fastidiar por otro, porque un evento muy grande, como tú antes has comentado, puede acabar con una empresa. Y ha habido casos donde han desaparecido. Hombre, no es lo más usual, pero sí hay casos donde hay empresas que han sido dañadas. Hay consecuencias que a veces no se miran, ¿no? Por ejemplo, imaginemos las consecuencias de pérdida de talento en una empresa, ¿no? Imaginemos que una empresa que empieza a funcionar mal, gente que es muy buena, yo no quiero quedarme en esta empresa, se va a otra. La pérdida de talento es una cosa que es muy difícil de medir, pero tiene un efecto demoledor en una empresa si empieza a perder gente buena, ¿no? Cuando hablas un poco de lucros cesantes, ¿estaríamos hablando de esto, de la pérdida? El lucro cesante se define básicamente como pérdida de negocio, y la pérdida de negocio actual y futuro puede ser porque te caigan las ventas, ¿de acuerdo?
puede ser también porque en un momento dado, yo lo he visto, me acuerdo, hace muchos años en el Banco Santander, vi un equipo entero que llevaba opciones, se marchó a la competencia y esa persona y esa mesa quedó vacía, eran 6 o 7, se marcharon todos. Y entonces, tuviste los resultados, bajaron, eran 5 o 6 millones de dólares anuales. Y tardaron casi 2 años en recuperarse hasta que se pudo reconstruir con un equipo. O sea que la pérdida de talento, estás perdiendo fuerza de ventas, ¿de acuerdo? Y eso también te afecta, ¿no? Entonces, es evidente de que así es, ¿no? Así es. Para la protección y la gestión de riesgos hace falta mucho la monitorización, identificación, evaluación, monitorización. Pero, ¿qué opinas también de la importancia de trabajar en cultura, en propósito, para realmente alinear a toda la organización en la misma dirección y mitigar también riesgos, ¿no? Yo en la experiencia personal mía, la cultura es el fin del camino, es decir, no está por delante. Es decir, por un lado tenemos lo que sería el propósito de la empresa, con sus valores, con su misión y con su visión, ¿no? Y a partir de ahí uno construye, en segundo lugar, ya políticas y procedimientos de riesgos para gestionar, ¿de acuerdo? A partir de ahí entras ya en la organización, que sería personas, herramientas, sistemas, y finalmente, fruto de todo eso, si lo haces bien, consigues un cambio cultural. El cambio cultural se produce simplemente por eso, simplemente por incluir, digamos, una forma de actuar que finalmente se acaba generando una cultura. Y por cultura yo entiendo la identidad de la empresa. Las empresas no son todas iguales. Yo he trabajado en 5 bancos y aparentemente sí son iguales, pero no son iguales. Cada uno tiene una cultura, tiene una identidad diferente, que viene reflejada justamente por eso que te digo. Entonces, la cultura no es algo que uno lo aborde de entrada, no. Uno lo que aborda es toda la sucesión de diferentes acciones que va tomando a través, como digo, de políticas, herramientas, organización, que finalmente te acaban desembocando en una cultura determinada. Y por cierto, y me he olvidado una cosa muy importante, los valores. Los valores forman parte también de los principios que tienen que estar en la parte de abajo. Es decir, muy claro tiene que tener cada empresa cuáles son sus valores y tienen que ser compartidos por los empleados, conocidos, valores empresariales, y tienen que ser también motivo de evaluación periódica para ver si los empleados están siguiendo los valores de la empresa, ¿no? Eso es muy importante también. Y eso es lo que al final te da la cultura. Totalmente de acuerdo. Desde aquí también, desde Corporate, vemos el rol tan poderoso que tiene en el alineamiento, la transformación, y es como al final el propósito de la cultura, los principios y valores, ¿no? Que es la forma de activar ese propósito, sí. El faro estratégico, la guía, ¿no? Y en que en muchas ocasiones es determinante para mitigar riesgos y realmente alinear a todo el mundo, ¿no? También quería ahora poner sobre la mesa un estudio, ¿no? Que nos encanta y que seguimos muy de cerca en Corporate Excellence, que es el estudio de riesgos globales que hace anualmente Aon. Y lo que vemos es que entre los principales riesgos a los que se enfrentan los CEOs de todo el mundo, en el top 10 siempre está el daño a la reputación y a la marca, ¿no? Como en las preocupaciones o prioridades de la alta dirección. Y está acerca de temas como la desaceleración económica, la interrupción de tu negocio. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo de relevante es que este tema del riesgo reputacional y por qué las organizaciones deberían de sentarse, trabajar en él? ¿Qué oportunidades hay también, ¿no? Hemos hablado mucho del riesgo, de la protección, pero ¿qué oportunidades hay? Es evidente de que las empresas... yo he visto también algún otro estudio por ahí y, curiosamente, dentro de los riesgos, un listado de riesgos que vi que salió hace tiempo, en el 5 días, hace un par de años, me llamó la atención de que la mayor parte tenían que ver también con la reputación. Es verdad que las empresas están muy preocupadas y están preocupadas sobre todo también por el comportamiento de sus empleados. Eso es un tema que me llamó la atención que veía mucho, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, como oportunidades, ¿qué veo, no? Por ejemplo, por el tema del comportamiento, yo creo que hay una clara oportunidad de mejora en los procesos de selección y de capacitación del personal. Eso yo creo que no se le aprecia. O sea, el activo más importante de una empresa son las personas. Aunque digan, no, sí, las máquinas también, pero las máquinas al final las manejan las personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante en el tema de los recursos humanos, ¿no? Para mí es uno de los puntos clave, porque si miramos, por ejemplo, en ORX, que es una organización en la que yo he participado mucho tiempo, que recoge eventos de riesgo operacional a nivel mundial y tiene muchísimos registrados, resulta que el 70% de los eventos que tiene están relacionados con riesgo de conducta, que luego desemboca que si fraude, que si tal, pero el origen es un riesgo de conducta. Y entonces, ¿cómo tratar el riesgo de conducta? Oye, pues seleccionando bien el personal.
Yo, por ejemplo, he conocido un caso hace muchos años donde seleccionaron a un jefe de sistemas en un banco en que estuve, ver el tipo, y resulta que ese señor nadie había comprobado que lo que había hecho en el pasado. Y ese señor había dejado deudas en Canarias, unas cosas que cualquier empresa que haga un mínimo seguimiento a la hora de contratar a una persona dice, ¿cómo voy a contratar a este tío? Este tío utilizaba dinero del banco y se lo gastaban prostitutas y pasaba las facturas, claro, y con otro nombre. ¿Tú te imaginas? Yo he visto eso en los años 80 y era una cosa que se podía haber evitado como haciendo un proceso de selección, como Dios manda, ¿no? O sea que yo creo que ahí es donde están las oportunidades, sobre todo en el tema de recursos humanos. Es interesante al final, ¿no? El comportamiento, porque al final es el por qué lo haces es tu propósito, pero el cómo lo haces es el governance, ¿no? De la compañía. Claro. Y ahí sí es cierto que vemos una evolución, ¿no? A buscar talento no solamente por las capacidades intelectuales o las habilidades para el desarrollo de esa función, sino realmente porque haya un match entre quién eres tú como profesional y la compañía a la que te sumas, ¿no? Para que haya una vinculación entre... Tiene que haber ese vínculo donde tú te tienes que sentir, entre comillas, orgulloso y contento de trabajar en esta empresa. Y no se trata de seguir... Y te tienes que sentir bien tratado también. Claro. Y para eso requiere mirar hacia adentro. De hecho, la reputación es como se construye dentro hacia afuera, se refuerza de fuera hacia adentro, ¿no? Y hemos hablado de los grupos de interés, pero un grupo de interés clave es los empleados, ¿no? Que al final son los que activan la cultura, los que la viven. Y me parece ese tema también súper relevante e interesante. Y hemos hablado mucho sobre todos estos temas, sobre el riesgo reputacional, sobre la vinculación con otros tipos de riesgos. Es algo que estamos viendo que está cogiendo mucho peso, ¿no? Y de hecho, cuando vemos la evolución de la función del responsable de intangibles o del corporate affairs, ¿no? Y de alguna manera vemos que en el top 3 de temas claves para la función estaría toda la parte del engagement con los grupos de interés, conocer muy bien a tus grupos de interés. El segundo que veíamos ahora recientemente estaría muy relacionado con el riesgo reputacional, y el tercero también es mucho la inteligencia contextual, ¿no? Y eres profesor de nuestro programa estrella de formación, el Global Chief Corporate Officer. ¿Qué opinas? ¿Cómo está evolucionando esa función? ¿Cómo crees que tiene cada vez mayor peso en la coalición de poder de una compañía? Vamos, yo creo que es fundamental. Creo que lo difícil va a ser encontrar profesionales, digamos, que puedan tener esa visión, ¿no? Entonces, porque ahí se mezclan en esa profesión, se mezclan habilidades muy distintas, ¿no? Por un lado, el conocimiento de la empresa es fundamental. Y para que tenga acceso a mucha información tiene que ser persona que tenga muy buena comunicación. Y por otro también tiene que ser una persona que maneje la comunicación de puertas para afuera. O sea, aquí estamos hablando de que tienes que ser la habilidad para poder atraer hacia, digamos, tus intereses, en este caso, a los empleados para que te ayuden de diferentes áreas, y al mismo tiempo tienes que ser capaz, digamos, de utilizar de puertas para afuera, digamos, cómo vas a proyectar la imagen de la empresa. Es una función compleja. Yo entiendo que esa función debería formar parte de la mayoría de comités de decisión. Por ejemplo, un caso que yo creo que sería importante sería esta figura debería estar en un comité de aprobación de créditos, en el caso de la banca, por ejemplo, de las grandes operaciones, y que tuviera derecho de veto. Eso, decirnos que esta operación, si la hacemos, puede afectar. Es decir, tú puedes tener... El problema de los stakeholders muchas veces es que hay intereses contrapuestos. Lo que puede ser beneficioso para los accionistas puede ser horrible para clientes que piensan por qué mi banco está financiando a estas empresas, que sí, negocio muy provechoso, pero imagínate, por ejemplo, y estoy imaginando, ¿no? Financiación de armamento. Y esto luego se publica, entonces muchos clientes dicen, oiga, yo no quiero trabajar en un banco que financie armamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tienes que compensar, tienes que tener esa habilidad de darte cuenta, como tú decías, los distintos intereses de los stakeholders, ¿de acuerdo?, para que no entren en contraposición y estar en un terreno, digamos, neutral, que no fastidia, que todo el mundo quede más o menos contento, ¿no? Ese es el punto clave, que es complicadísimo, pero... Es complicadísimo, pero cada vez las empresas necesitan, ¿no?, de esta mirada, una mirada también de entender a todos sus grupos de interés, de creación de valor equilibrado y a largo plazo para todos ellos. Y al final, como bien decías, ¿no?, esa persona también con esa capacidad de conexión, líder conector interno, externo. Claro. Digo, es un rol complicado, ¿eh? O sea, no es fácil encontrar quien tenga esas habilidades. Es difícil, pero bueno, pero yo creo que es una función que poco a poco se va a ir desarrollando. Seguro que hay empresas que ya, no sé si la llamarán así, pero seguro que hay. Yo todavía no me he encontrado ninguna de las que yo conozco que lo tenga.
Pero sí que de alguna forma te das cuenta de que necesitan esa función, la necesitan, que actualmente lo están haciendo entre varios. O sea, no lo lleva una sola, sino que hay una persona que lleva comunicación, otra que lleva los que llaman nuevos productos y tal, otra persona que tiene riesgos, o sea, lo llevan un poco entre todos, pero no hay una visión todavía integrada de toda la función. Eso yo creo que es todavía un poco la asignatura pendiente, ¿no? De integrar todo. Y el camino que tenemos que seguir, ¿no? Para construir ese modelo de empresa con futuro. Sí. Y bueno, yo te quiero agradecer esta conversación, y antes de terminar, Jordi, sí me gustaría preguntarte, y porque es algo que solemos hacer, ¿no? Con todos los invitados que vienen a este podcast, si pudieses compartirnos a nosotros, pero también a toda la audiencia que nos sigue, ¿no? Y a los profesionales que siguen y que están convencidos del poder de los intangibles, pues sobre alguna recomendación de libros, referentes, proyectos, lecturas que te hayan marcado de alguna manera y que te gustaría pues hacerla pública y compartida para otros. A mí lo que me ha influido mucho, y también las razones por las cuales decidí seguir en el sector en el que he estado tantos años, ha sido el tener profesionales brillantes como jefes. Yo he conocido una gente realmente extraordinaria, ¿no? Y eso pues te motiva un poco pues para seguirlos. Por otra parte, yo por ejemplo en los cursos que suelo dar, siempre le digo a mucha gente, la gestión de riesgos en general tiene una característica que es la siguiente, y es que mucha gente se cree que lo que tiene que hacer es identificar el riesgo, pero se quedan ahí y no van a lo que llamamos el factor de riesgo, no van a mirar qué es lo que hay debajo, que finalmente te acaba generando este riesgo. Y yo les digo, mirar episodios de National Geographic de Mayday, catástrofes aéreas. No sé si alguno de vosotros lo habéis visto alguna vez, pero esta gente lo que está haciendo es, te coge un accidente aéreo, que es un tema operacional importantísimo, y empiezan a desmenuzar cuáles han sido las causas. La conclusión a la que se llega es que en general la causa no es única, pero sí suele haber una causa que se llama determinante. Entonces a ellos al final esto les da pistas. Es decir, vale, si yo quiero evitar que estos eventos no ocurran en el futuro, ¿dónde tengo que actuar? Eso es un tema que los japoneses le llamaron el análisis de espina de pescado. Dicen, aquí tengo la consecuencia y cuáles son los diferentes factores que contribuyen. Y esto lo hacen muy pocas empresas. Yo aconsejo siempre que cuando hay eventos de magnitud importante, independientemente de la clase de riesgo de la que se trate, se haga este estudio, porque ahí es donde se aprende. Se aprende viendo qué ha pasado, dónde hemos fallado. Pero no solamente la causa, primero no, mira qué hay detrás, que muchas veces acaba habiendo factores humanos también. Ya no es el típico, es que no apretó un tornillo y se cayó no sé qué. No, es que a lo mejor había factores humanos detrás. No, es que la persona aquella resulta que no le apretó bien el tornillo porque ese día dobló el turno y estaba cansado. Me explico. O sea, siempre hay causas detrás que hay que tener en cuenta si se quiere corregir que no vuelvan a pasar. Y eso aplica, aunque en este caso estamos hablando de la aviación, eso aplica a cualquier riesgo. Desmenuzarlo, ver todas las causas y actuar sobre cada una de ellas, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Y eso es lo que aconsejo es súper, bueno, te lo agradecemos mucho, es súper interesante rodearse de gente, ¿no? Que te ayude a mirar y a tener visión y avanzar, ¿no? Esas personas que tenemos la oportunidad en nuestro viaje de vida de tener cerca, pues apalancarse en ellas y avanzar, pero también esta actitud, ¿no? De aprendizaje, mejora continua, ¿no? Que muchas veces vamos muy rápido y no paramos y se puede aprender mucho de lo ya hecho, ¿no? Por ejemplo, que antes has mencionado el tema de la continuidad de negocios, que es un tema que preocupa a muchos CEOs, ¿no? De que si tengo una interrupción del negocio, ¿qué pasa? Bueno, pues para llevar a cabo, yo es un tema que lo he abordado muchas veces, los años que estuve en Chase Manhattan, tocaba hacer planes de contingencia y continuidad, pero no solamente hacerlos, probarlos. Es decir, si yo quiero tener un plan, es decir, ¿qué pasa si se cae la energía, si se corta la electricidad? Lo que tengo que hacer es forzar un día, cortar la energía y ver si soy capaz y cuánto tiempo tardo en recuperar la información. Entonces, analizar todos los pasos que estoy tomando, ver qué pasos han funcionado, cuáles no, cuánto tiempo he tardado en recuperar la información, ¿no? Hay un caso ahora en este momento, no sé cómo habrá terminado, no sé si os enterasteis, me parece que fue en febrero o así, en el Hospital Clínico de Barcelona robaron no sé cuántos miles de expedientes de historiales médicos, ¿no? Y supuestamente ellos tenían un backup, pues claro, se lo habían robado unos hackers y estaban pidiendo un rescate. Bueno, 2 meses después todavía no han sido capaces de reconstruir la información. Tú imagínate los retrasos que se originaron porque al no tener el historial médico, entonces tienes que hacer todo a mano, a base de preguntar a la gente y tal. Entonces, claro, retrasos en las consultas, retrasos en los quirófanos, eso fue un desastre. Total, porque a lo mejor no lo tiene. Y claro, y eso, dice, pues, ¿cómo tengo que hacer yo? ¿Cómo manejo eso?
haciendo pruebas y examinando estas pruebas cómo me han salido y corrigiendo los puntos que me han salido mal, ¿no? Entonces, lo importante para mí es no quedarse en la primera derivada, sino siempre analizar e ir a fondo en cada cosa. Ese es el consejo que yo doy a toda la gente, porque si haces eso, finalmente ahí sí vas a conseguir las mejoras en la gestión de los procesos, que en definitiva es lo que te garantizará la protección de la reputación, porque vas a evitar que te pasen cosas gordas, ¿no? Pues con esta recomendación, ¿no?, tan sabia, ¿no?, y que podemos coger y aplicar en nuestro día a día, pues damos por cerrada esta conversación. Agradecerte desde aquí, Jordi. Yo creo que hemos hecho un repaso a tu trayectoria profesional, hemos hecho el foco en los riesgos, la relación con riesgo reputacional y bueno, y un poco ayudar, ¿no?, a la profesión y a las compañías a avanzar y a seguir mejorando, ¿no?, en este camino. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.